Aquí viene ahora una revelación muy importante, porque aquí se revela por primera vez en esta obra qué es realmente el Hashmal. El rayo lo traducen el rayo relampagueante, el electro, pero ¿qué es eso? Un rayo de esos que cae como un trueno, un relámpago que se ve cuando llueve. ¿Qué es eso? ¿Es la electricidad, la corriente? ¿Qué es realmente el Hashmal del que se habla aquí, que habla el profeta Ezequiel en el capítulo 1 en la visión del trono de Dios de la Merkabá? La gente está confundida con estos temas y Rabbi Yosef de Hicatilla lo explica. Fíjense que no pensé que en esta clase esto iba a salir públicamente, porque pensé que esto iba a quedar luego más con otros estudiantes, pero lo voy a leer porque aquí está. Dice lo siguiente, directamente del texto. Dice, Giné, he aquí, dice en hebreo, que cuando el profeta pase por estos mismos ángeles, al final todos irán al palacio del Hashmal. ¿Y qué es el Hashmal? Y el Hashmal son hayot de fuego fino, bruñido y brillante. Y eran sus palabras totalmente satisfactorias, y cuando hablan la lengua de los hombres dicen miles de palabras. Y estas hayot no permanecen en silencio ni un momento, sino que su movimiento es rápido y cambian en un instante a miles de matices y formas, aquí y allá, subiendo y bajando y precipitándose de un lado sin silencio y con holgura. Y como es la facilidad de su movimiento, así es la facilidad de su discurso y su velocidad. Y estas hayot, denominadas, llamadas Hashmal, ponen a prueba a los profetas cuando llegan a la puerta por donde entran a mirar en su espejo, que es un espejo que no ilumina. Y el Hashmal se apresura en su movimiento y facilita de palabra para hablar con el mismo profeta que ha entrado a mirar. Y si el mismo profeta puede comprender en ese momento las palabras del Hashmal, y en el momento en el que sabe responder a cada palabra y palabra, se sabe que es digno de entrar y contemplar la gloria del Rey. Vamos a explicar. Rabbi Yosef de Hicatilla, discípulo de Rabbi Abraham Abulafia, nos está revelando acá qué es realmente el Hashmal. Y dice claramente, hay un palacio donde habitan unos seres. Ese palacio se llama el palacio del Hashmal. ¿Qué es el Hashmal? Dice claramente, son aquí, dice en hebreo, Hem Hayot Shel Esh. Dice claramente en hebreo, ellas son seres, Hayot, Hayot es mira, Hayá es como un ser vivo Shel Esh, un ser vivo de fuego. Esos son las Hayot. Y dice, de fuego fino, bruñido y brillante. Y dice, y estas eran sus palabras totalmente satisfactorias. O sea que claramente está diciendo acá que las Hayot, cuando escuchamos la palabra Hashmal, se sabe que son unos seres que habitan en los mundos superiores y que habitan en un lugar específico, conocido como el palacio del Hashmal o el Ejal del Hashmal. Y esos seres se llaman Hayot Shel Esh. Son seres vivientes, una forma de creación de fuego. No cualquier fuego, sino que tiene un nivel de exquisitez, de finitud, de brillo, de resplandor, algo increíble a la vista humana. Y dice claramente que son unos seres que están custodiando la entrada a acceder a un nivel mucho más elevado, a la presencia de Akadosh Baruj Hu, a la presencia de Dios.